En octubre de 2024, un auto de Google Street View captó lo que parecía el rastro de un crimen horrendo en el pequeño pueblo español de Tahuaco. Captó a un hombre cargando una gran bolsa blanca en la cajuela de su auto. Ahora bien, esto fácilmente podría haber tenido una explicación inocente. Sin embargo, muchos notaron que la forma de la bolsa se parecía mucho a un cuerpo humano. Y lamentablemente, eso fue exactamente lo que resultó ser. La bolsa contenía los restos de un hombre cubano de 32 años llamado Jorge Luis Pérez. Había desaparecido en noviembre de 2023 después de enviarle un mensaje a su familia diciendo que se iba de Soria, el lugar donde vivía, con una mujer que había conocido, y que ya no volvería a usar ese teléfono. Uno de sus primos consideró esto altamente sospechoso y denunció su desaparición ante la policía. Sin embargo, pese a los mejores esfuerzos de los investigadores, no pudieron encontrar ninguna pista que ayudara a localizar a Jorge. No había testigos ni grabaciones de cámaras de seguridad que los orientaran. Así que el caso quedó en punto muerto durante meses, o al menos hasta que uno de los investigadores se topó con las imágenes de Google Street View en noviembre de 2024. Coincidentemente, el auto de Street View también había captado al mismo hombre cargando la bolsa de plástico blanca y una carretilla camino a su auto. Estas imágenes resultaron ser la pieza final para resolver el misterio de la desaparición de Jorge. Lograron reducir la lista de posibles sospechosos rastreando el vehículo hasta su propietario, un residente de Tahuaco de 48 años llamado Manuel Isla Gallardo, quien trabajaba en el ayuntamiento de un pueblo vecino. Sin embargo, Manuel no tenía antecedentes de violencia ni de ninguna otra actividad ilegal, lo que dificultaba que las autoridades lo arrestaran sin pruebas sólidas. Pero tras intervenir su teléfono y seguirlo durante un par de semanas, los investigadores descubrieron la conexión que buscaban. Mantenía una relación con la pareja de Jorge, y como revelaría la investigación posterior, Manuel y esta pareja secuestraron y posteriormente asesinaron a Jorge debido a este triángulo amoroso. Probablemente se habrían salido con la suya de no ser por las imágenes de Street View, un hallazgo que no fue menos que un milagro. Verás, el pueblo de Tahuaco tiene menos de 50 habitantes, por lo que no hubo testigos presenciales de Manuel metiendo a Jorge en su auto. Además, el auto de Google Street View pasó por Tahuaco por primera vez en 15 años. Tanto Manuel como su pareja fueron arrestados el 11 de noviembre después de que los investigadores encontraran más pruebas que los vinculaban con la desaparición de Jorge en su domicilio. Su arresto también llevó al descubrimiento de los restos de Jorge en un cementerio a unos 15 minutos, de donde se captaron las imágenes de Google Street View, poniendo finalmente fin a su trágico caso. En diciembre de 2018, el Departamento de Policía de Brisbane, en Australia, recibió un reporte de persona desaparecida sobre Priscilla Bruton, de 46 años. Era una reina de belleza estadounidense que se mudó a Australia con su hija en 2013 para empezar una nueva vida. Las cosas iban bien para Priscilla. Sin embargo, durante la segunda mitad de 2018, dejó de publicar en redes sociales y cortó por completo la comunicación con sus amigos y familiares en Estados Unidos. Tras meses de silencio, una de sus amigas contactó a la policía, lo que dio inicio a una investigación sobre su desaparición. Pero no había rastro de ella. La última vez que fue vista fue en la casa de su novio, Mark Wayden, a quien conoció en una clase de Zumba en 2017. No obstante, al ser interrogado, Mark afirmó que en realidad habían terminado en junio de 2018. También sugirió que ella había desaparecido a propósito para evitar problemas migratorios, ya que aparentemente en ese momento estaba excediendo el tiempo de su visa. Pero esto no fue suficiente para convencer a los investigadores de su inocencia, ya que también encontraron el auto de Priscilla solo 17 kilómetros de su casa. Sin otras pistas, la policía comenzó a considerar la posibilidad de un homicidio, y fue entonces cuando hicieron un descubrimiento escalofriante. Priscilla estaba, sin lugar a dudas, muerta. Aún más impactante, estaba enterrada en el jardín delantero de Mark. Perros entrenados para detectar cadáveres ayudaron a ubicar con precisión el lugar exacto de su entierro cerca de la entrada de la casa, lo que llevó a una excavación para recuperar sus restos el 8 de junio de 2019. Sin embargo, aunque los investigadores encontraron algunas pruebas en el sitio, la mayor parte del cuerpo estaba completamente desaparecida, lo cual no tenía ningún sentido. Resultó que Mark se enteró de la próxima excavación en mayo y contrató a una cuadrilla de construcción para desenterrar el área con los restos de Priscilla y trasladarla a un lugar desconocido en un remolque. Lo que no sabía, sin embargo, era que su crimen había sido captado por una cámara mucho antes de que la investigación comenzara. En agosto de 2018, un auto de Google Street View mapeó el área de Brackenridge alrededor de la casa de Mark, y al pasar frente a su propiedad,
captó lo que parece ser la misma fosa que cavó para Priscilla, justo donde finalmente fue enterrada. Incluso mostró el remolque que más tarde usaría para ocultar las pruebas. Esto, combinado con los testimonios de vecinos que lo vieron cavando en el jardín a horas inusuales, hizo imposible que fingiera ignorancia y se saliera con la suya. Finalmente fue arrestado el 13 de junio y actualmente está a la espera de sentencia bajo arresto domiciliario. En algún momento de 2018, Google actualizó Street View en el municipio de Ecatepec de Morales, en México. Entre las muchas nuevas imágenes aparecieron fotos de un terreno baldío aparentemente inofensivo, con bolsas de basura esparcidas entre la vegetación crecida. Sin embargo, esas bolsas de basura ocultaban un horror más allá de lo que cualquiera en ese vecindario podría haber imaginado. La verdad salió a la luz cuando la policía local investigó una serie de desapariciones en la zona y notó algunas similitudes. Todas las personas desaparecidas eran mujeres, todas eran jóvenes, y lo más importante, todas habían recibido llamadas y mensajes de la misma mujer antes de desaparecer. Patricia Martínez, de 28 años. Vivía en una casa a solo 100 metros de ese terreno baldío junto con su esposo de 33 años, Juan Carlos Hernández, y sus 4 hijos. Se ganaban la vida vendiendo ropa, comida, joyería, cualquier cosa que pudieran, justo afuera de su casa. En apariencia, eran una pareja completamente normal, pero, pese a sus vidas aparentemente ordinarias, las autoridades los vigilaron durante semanas, sospechando que había mucho más ocurriendo a puerta cerrada. Entonces, el 4 de octubre, los investigadores vieron a ambos caminando afuera con una carriola. Sospecharon que la carriola transportaba a la hija de 2 meses de una mujer desaparecida, que había desaparecido junto con su madre un mes antes, con la esperanza de evitar cualquier daño a la bebé. Los investigadores intervinieron y detuvieron tanto a Patricia como a Juan. Sin embargo, cuando inspeccionaron la carriola, su contenido los dejó en estado de shock. En lugar de una niña con vida, contenía los restos desmembrados de una mujer. La pareja se dirigía al terreno baldío cercano a su casa para deshacerse de las pruebas de su crimen atroz. Pero esto solo era la punta del iceberg. Al registrar su vivienda, los policías descubrieron decenas de restos humanos desmembrados almacenados en su refrigerador, envueltos en bolsas de plástico, y algunos incluso cubiertos con cemento. Las bolsas de cemento en su casa también coincidían con las que estaban esparcidas por todo el terreno baldío visto en Google Street View. Poco después de su arresto, Juan confesó todo y reveló la verdadera magnitud de sus crímenes espeluznantes. Según sus declaraciones, ambos habían asesinado a casi 28 mujeres desde 2012, incluida la hija de 13 años de una vecina. Atraían a mujeres pobres y vulnerables con la promesa de ropa barata o gratuita y empleos bien pagados, antes de acabar con sus vidas de las formas más indescriptibles y desechar sus restos en bolsas de plástico o cemento. Y por si fuera poco, Patricia también admitió haber cocinado y practicado canibalismo con partes de sus víctimas, además de dárselas de comer a sus perros. Sin embargo, la parte más impactante de todo fue la completa falta de remordimiento de Juan, quien declaró abiertamente su odio hacia las mujeres y juró que lo haría de nuevo si alguna vez tuviera la oportunidad. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda y divirtiéndome de ese daño. El único consuelo en todo este caso es que la bebé resultó ilesa. De hecho, la habían vendido a otra pareja por 15,000 pesos, o alrededor de $770. Estos compradores fueron arrestados posteriormente, y la bebé fue rescatada sana y salva. En cuanto a Juan y Patricia, fueron sentenciados a casi 350 años tras las rejas, donde permanecen hasta el día de hoy. Si visitas esta ubicación en Barron, Wisconsin, en Google Street View, verás patrullas y cinta policial rodeando esta residencia. El 16 de octubre de 2018. Este auto de Street View captó las secuelas de uno de los crímenes más monstruosos en la historia reciente de Wisconsin. Ocurrió un día antes, cuando Jake Thomas Patterson, de 21 años, tocó la puerta de la residencia Close alrededor de las 12:50 de la mañana y afirmó ser policía. James Close salió a la puerta y exigió ver la placa de Jake antes de abrir. En un arrebato de furia, Jake levantó la escopeta que llevaba y le disparó a James a través de la puerta. Luego hizo otro disparo para romper la cerradura y entrar a la casa. Mientras tanto, Denise Close se encerró en el baño junto con su hija de 13 años, Jamie, e hizo esta perturbadora llamada al 911.
Tony 911, where is your husband? Somebody else is on Hello? Los oficiales acudieron rápidamente al lugar, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Poco después de la llamada al 911, Jake también derribó la puerta del baño y abrió fuego contra Denise. Para cuando llegaron los oficiales, tanto James como Denise ya habían muerto. Sin embargo, la preocupación más urgente era Jamie, quien no se encontraba por ningún lado. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales se dieran cuenta de que Jake se había llevado a Jamie. De hecho, uno de los oficiales que respondieron pasó sin saberlo junto al auto de Jake mientras se dirigía a toda prisa a la residencia Close. Como revelaría la investigación posterior, Jake había desarrollado una enfermiza obsesión con Jamie después de verla bajar de su autobús escolar, y secuestrarla era su principal motivo esa noche. La llevó a su cabaña, a unos 80 kilómetros de su casa, y la encerró en una de las habitaciones. Y aunque los investigadores comenzaron a buscar a Jamie casi de inmediato, no tenían nada que los guiara hasta ella. El FBI incluso emitió una alerta nacional de persona desaparecida y ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que condujera al rescate de Jamie. Desafortunadamente, nada de esto produjo resultados sustanciales, y la esperanza de encontrarla con vida disminuía con cada día que pasaba. Pero entonces, el 10 de enero de 2019, el Departamento de Policía de Wisconsin recibió una llamada que nunca esperó. County 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Resultó que Jamie escapó de la cabaña de Jake 88 días después de su desaparición y pidió ayuda a uno de los vecinos ancianos de él. So how did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You gotta help me, you gotta help me." Logró esta increíble fuga al estudiar cuidadosamente la rutina de Jake durante semanas, registrando cuándo se iba y cuánto tiempo estaba fuera, esperando pacientemente hasta que se presentó la oportunidad perfecta. Tras ponerse en contacto con la policía, les contó todo lo que sabía sobre su secuestrador, lo que llevó a que Jake fuera identificado y arrestado después de una detención de tránsito. Jake fue llevado a juicio el 24 de mayo de 2019. Se declaró culpable de todos los cargos y recibió 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de 40 años adicionales de prisión. En febrero de 2011, un auto de Street View captó lo que parecía ser un secuestro en pleno desarrollo en Sao Paulo, Brasil. Muestra a un hombre corpulento diciéndole algo a una mujer mientras ella intenta escapar, mientras un auto con la cajuela abierta está estacionado cerca. La siguiente imagen muestra al hombre sujetando a la mujer, mientras también se puede ver a otro hombre, de manera extraña, sentado dentro de la cajuela del auto. Y la siguiente imagen ofrece una vista clara de la escena, mostrando al hombre con camisa blanca aparentemente tratando de forzar a la mujer mientras ella le muerde la mano en lo que parece ser un intento por liberarse. Sin embargo, la última imagen es aún más inquietante, ya que muestra el auto estacionado alejándose, sin que la mujer ni el hombre de la camisa blanca sean visibles en ningún lugar. Lamentablemente, pese a las circunstancias alarmantes que muestran estas imágenes, no pude encontrar información adicional sobre el supuesto secuestro. No hay artículos de noticias, reportes de personas desaparecidas ni registros de investigaciones criminales. Es casi como si el crimen nunca hubiera ocurrido, lo cual, dadas las circunstancias, no está del todo fuera de lo posible. Existe una buena probabilidad de que esta escena perturbadora tenga una explicación perfectamente inocente. Tal vez el hombre de la camisa blanca y la mujer se conocen, y, en lugar de un intento de secuestro, simplemente está intentando hacerle cosquillas. Esto explicaría por qué él tiene una sonrisa alegre, casi burlona, en una de las imágenes, y por qué ella sostiene su cigarro mientras intenta liberarse de una situación presumiblemente peligrosa. Pero incluso teniendo todo eso en cuenta, la posibilidad de que haya sido un crimen real que simplemente pasó desapercibido para las autoridades también es igual de posible. La falta de reportes y artículos no necesariamente significa que no haya pasado nada. Podría señalar con la misma facilidad un problema sistémico mayor de sobornos, corrupción y encubrimientos que permiten que crímenes graves permanezcan ocultos a plena vista. Curiosamente, Google desde entonces ha eliminado la imagen más ominosa de Street View por alguna razón desconocida. Lamentablemente, han pasado más de 14 años desde que se captaron estas imágenes, y sin nuevas pruebas ni pistas, es probable que este caso permanezca para siempre como un misterio.
El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.